Pues muy buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer a la maestría en Ciencias Sociales del CUCH, de la UDG, que bueno, durante los últimos 25 años ha sido un espacio de reflexión y observación de la sociedad a nivel local y global, y que ha sido pues formadora de múltiples generaciones, ¿verdad? Agradecerles la invitación al doctor Javier Torres Nafarrate para dar esta conferencia magistral sobre Luhmann frente a otros paradigmas de la modernidad, que me parece sumamente atractiva porque contiene, digamos, elementos claves para entender la teoría de sistemas o las teorías de la complejidad, no solamente desde la perspectiva de las ciencias duras, no solamente desde la perspectiva de estructuras disipativas, de modelos de autopoyéticos en biología, de modelos, digamos, de teoría fractal, sino una perspectiva distinta de lo que normalmente se le reconoce a la teoría de sistemas, más orientada a estos ámbitos, una matemática a la manera de George Spencer Brown, ¿no? Lógico matemático, y que en esta conferencia que Javier nos va a brindar el gusto de ofrecernos, se van a tocar asuntos que tienen que ver más con las cuestiones del sentido social, el mundo de vida, asuntos muy parecidos a los que en sociología reconocemos con Alfred Schutz y el mundo de la vida cotidiana, y sobre todo insistiría en esta parte, estos procesos de reconstrucción del sentido social tan complejos a la hora de tratar de trabajarlos, por un lado. Por otro lado, también súper atractivo este punto, tomar el tema de la obra sobre las reglas del lenguaje en la obra de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que pues evidentemente es para las ciencias sociales y para la sociología en particular un referente indispensable para entender las ciencias sociales de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Es decir, no habría que recordar más que en el caso de la escuela francesa estaría François Lyotard, que buena parte de la posmodernidad explicada a los niños se fundamenta en las reglas del juego del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Y tenemos ahí toda una discusión con la posmodernidad derivada de eso, y bueno, no solamente en la escuela francesa, la alemana, la norteamericana recupera buena parte de esta obra de este gran autor alemán, y de alguna forma sería, digamos, otro de los elementos de enfrentamiento que hay con respecto a Luhmann. Y un tercer punto que tiene que ver con Gehlen, su obra sobre antropología filosófica, que además es importantísima para entender, digamos, estos ámbitos de referencia en nuestro autor. Javier es profesor emérito y miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel 3, el grado más alto al que se puede aspirar un investigador en nuestro país. Tiene estudios en Derecho que realizó aquí en Guadalajara y una licenciatura en Filosofía. Hizo su doctorado en Educación, en Sociología de la Educación, en la Universidad de Frankfurt, la Universidad Goethe de Frankfurt. El tema de su disertación fue la justificación del empleo de categorías económico-societales, en este caso marxistas, en el estudio del fenómeno educativo. Este es un referente muy interesante porque pues evidentemente nos da a reconocer que Javier forma parte de este cúmulo de conocimiento que tenemos en México sobre la obra marxista, ¿verdad? Es un profundo conocedor. Ahí hizo su doctorado y bueno, pues posteriormente realizó una estancia postdoctoral junto a Luhmann en la Universidad de Bielefeld, más o menos en el 94. Tiene una segunda estancia postdoctoral en los famosos archivos Luhmann,
esta especie, digamos, de gigantesca memoria sobre la construcción de todo el articulado teórico del autor a través de sus fichas, el manejo de toda la información que requirió para la realización de su gran proyecto de investigación. Ha impartido cursos de sociología política, sociología del derecho, sociología educativa en México, yo diría que en todas las universidades, casi todas las universidades del país, y en América Latina. Es ahora que hicimos, que presentamos algunas de las invitaciones en algunos de los grupos que hay sobre Luhmann, fue sorprendente pues que recibió saludos de gente de Brasil, de Chile, de Argentina, ¿no? Es decir, salúdenoslo por favor, vamos a estar presentes el día de su conferencia virtual. Bueno, es decir, un clásico en estas cosas, un extraordinario reconocimiento a nivel internacional y nacional. Y bueno, ha sido profesor de tiempo completo en la línea de investigación de teoría social y política del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas del Iberoamericano. Su proyecto de investigación actual, su proyecto de intervención, en buena parte casi su proyecto de vida, tiene que ver con lo que él ha denominado el proyecto Luhmann, que es esta recopilación, digamos, de esta experiencia que se ha logrado a través de la difusión y la traducción de más de 40 textos de la obra de Luhmann en español. Es decir, que bueno, Javier es el responsable completo de este tipo de cosas, es decir, haber logrado traducir y encargarse de la publicación de 40 textos de Luhmann y de estas corrientes que se encuentran alrededor, pues es un extraordinario logro. 4, por cierto, de esas publicaciones fueron coeditadas con la Universidad de Guadalajara. Logramos hacer una coedición que en aquellos años, bueno, pues fue algo muy interesante. Fue también facilitador para realizar un seminario en nuestra universidad con la presencia activa del profesor Luhmann. El profesor Luhmann estuvo en nuestros auditorios, estuvo en la Universidad de Guadalajara, fue extraordinario escucharlo en nuestra universidad, facilitó que la Universidad de Guadalajara también le otorgara el doctorado honoris causa a Luhmann. Y bueno, pues Javier es, digamos, el que ha promovido todo este proceso de una manera incansable, extraordinaria. Concluyendo, el doctor Javier Torres Nafarrate y su conferencia magistral Luhmann frente a otros paradigmas de la modernidad. Muchísimas gracias por la invitación, por todo esto, muchísimas gracias. Aprovechando un poco el recuerdo que Carlos acaba de hacernos sobre cuando Luhmann estuvo aquí la vez que estuvo en la Universidad de Guadalajara, yo lo que me acuerdo en ese momento era, lo que no tengo muy claro, los estudiantes que fueron a algunas conferencias de Luhmann allá cerca del centro, me acuerdo, por el centro, en algunos salones por allí, ¿de qué eran? ¿Licenciatura? Eran licenciados, eran profesores, bueno, son profesores, algunos conocidos por ustedes, Carlos Barba Solano. Raúl, pero eran en aquel entonces Raúl Solís. Pero en aquel entonces eran estudiantes de licenciatura. Bueno, Carlos ya estaba en la maestría y estaba trabajando. Y además sociólogo, estuvo en México con nosotros, Ricardo Romo, ¿no? Es decir, bueno, algunos de ellos, perdonen, pero yo también traigo una especie de desfase con la memoria y no recuerdo a muchos de los que estuvieron presentes. Pero bueno, era un grupo interesante. Pero déjame decirte nomás en qué sentido se me hizo interesante eso. Fue muy reconocido esa vez
que después de que Luhmann dio alguna conferencia o alguna cosa así, que venía con un traductora, que era traductora más bien, que era la Olivia Reinshagen, pero realmente lo interesantísimo de eso, que después medio se corrió esa fama, es que después de la conferencia muchos de los estudiantes se quedaron con Luhmann, le pedían como algo, a ver, oye, explíquenos de alguna manera esto y todo eso, y se quedó como realmente respondiendo a cosas muy particulares de los alumnos. Fue una cosa que hasta Alemania se corrió, digamos, como rumbo. Fernando Leal Cabezas. Probablemente estaba dentro de esos, pero lo que fue una cosa más bien como salida totalmente de cuadro es que después de la conferencia formal, varios se quedaron con él a hacerle preguntas y él muy pacientemente empezó a responder, y aquello duró mucho más que la conferencia. ¿Por qué lo digo? Eso fue una cosa que llegó hasta Alemania, digamos, ese rum de que se había quedado con los alumnos y que era casi sentado en las escaleras. Digo, no sé si eso ya es un poco de invento, pero una cosa así muy cercana. Bueno, lo digo por esto. Yo conocí a Luhmann aquí en México, y entonces en México era una persona afabilísima, que llegó un momento en que yo también me atreví a hacerle hasta bromas y cuanta cosa, y estábamos viendo una cosa de una vez que se le cayó el café, pero me acuerdo de otras, que cuando iba a dar el gran discurso que dio aquí cuando el doctorado honoris causa, yo le acomodé la corbata y le dije, se tiene que poner muy serio, no vaya a echar bromas aquí, todo el mundo, sí, claro, yo ya lo sé, o alguna cosa. Todo parecía que era muy, esto que digo también, de quedarse con los alumnos. Yo después fui a Alemania, y entonces yo me dije, pues igual, seguimos, ¿cómo estás? En clase o cualquier cosa así. En Alemania una cosa era el gran profesor alemán. Entonces, cuando yo quería hacerle alguna broma, llegaban las mismas secretarias de la universidad y decían, ¿cómo usted le va a hablar así al gran profesor Luhmann? Digo, lo cuento porque se me hace, esa vez fue una cosa extraordinaria. Le preguntaban a Luhmann, alumnos y todo eso, y él se quedó a hacer como lo que se necesite de tiempo, y yo lo pongo a explicar como la traductora, ¿verdad? Evidentemente, y eso se me hizo notable eso. Y después en Alemania sabían y cómo, y se quedó como sabía. Y le podían preguntar y todo eso. Lo hizo. Muy bien, entonces dio pauta para un poco de recuerdo. Ya vengamos a lo de la conferencia, o el tema. Yo había pensado, y quizá en esto puede haber un poco de desfase, pues de alguna manera, yo había pensado leer un poco una especie de escrito para el tema de la conferencia, decir, me lo había imaginado así. Primero empecemos con una cosa un poco formal, ¿sí? Luego, probablemente haciendo resúmenes sobre eso, pasemos a un plano menos formal de eso, como decir, bueno, de lo que se trata aquí es de tal cosa, para dar pie, digamos, a que si ustedes tuvieran más bien dudas, preguntas y todo eso, que esa fuera la parte como más importante, pues, de todo este intercambio, ¿no? Que no fuera más bien de aquí para allá, sino decir, bueno, de los puntos estos tratados o de los que nosotros conocemos de antes, pudiéramos a lo mejor abordar ciertas cosas con menos formalidad que lo de aquí del papel. Lo tenía pensado así. A lo mejor no nos resulta, pero total, en el camino nos damos cuenta y ahí podemos cambiar. Sería yo quisiera concentrarme, digamos, en este momento, en el carácter especulativo de la teoría de Luhmann.
así como en la sociología es consigna estructural la necesidad de la aplicación empírica, el pensamiento de Luhmann adquiere especial relevancia a la luz, curiosamente, de su carácter teórico. El mismo Luhmann lo anuncia en el inicio del libro Sistemas Sociales. Como ciencia empírica, la sociología no puede prescindir de la aspiración a comprobar sus afirmaciones mediante los datos obtenidos de la realidad, independientemente de qué tan viejos o nuevos sean los ductos por donde se vacía lo ya ganado. Justamente en razón de este principio, no puede la sociología fundamentar el campo específico de su objeto ni la unidad propia de su disciplina científica. La resignación ha ido tan lejos que ya ni siquiera se hace el intento. Resumen, aquí rompo un poco la regla, pero para no sentirnos demasiado como confundidos, sería, Luhmann dice, la sociología se caracteriza porque todo lo que ella diga o investigue lo puede comprobar o fundamentar mediante investigaciones empíricas. Pero dice, ese mismo problema hace que ya no tenga tiempo para reflexionar justamente sobre sus propios fundamentos. Algo parecido pasó y ha pasado en las matemáticas. Por ejemplo, se avanzó muchísimo en todo lo que pudiéramos decir matemáticas, el álgebra, los algoritmos, etcétera, etcétera. Quienes son especialistas en eso pueden avanzar más. Pero hubo un momento en que todo el mundo, empezaron los grandes matemáticas formales a pensar, bueno, ¿realmente lo que decimos es verdad o no? ¿O son reales estas cosas que decimos? ¿O son más bien una construcción propia de las matemáticas, etcétera? Allí hay grandes nombres, es unos que empiezan a reflexionar sobre, no sobre el operar de las mismas matemáticas, sino operar sobre los fundamentos de las matemáticas. Grandes nombres sobre eso, Hilbert, por ejemplo, es uno, luego después otro famosísimo, Gödel, otros muchos que tienen que ver y que probablemente sean uno de ellos hasta ganador de un premio de Nobel de literatura. Por otro lado, era Russell, todos los que tuvieron que ver con Wittgenstein y todos esos, eran más bien teóricos que se ponen a reflexionar sobre los fundamentos mismos de las matemáticas, ¿no? Luhmann, en esa cita que leí, está proponiendo justamente eso, es decir, nadie duda que la sociología tiene un aparato teórico muy fuerte y que tiene toda la capacidad de comprobar sus datos empíricamente, pero no se ha puesto a reflexionar sobre qué tan verdaderos son sus fundamentos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está mucho de la teoría de Luhmann, se puede entender desde ahí. Más bien es una reflexión como anterior sobre la sociología. Sí quedó, espero que haya quedado más. No solo allí Luhmann ha dicho esto sobre la sociología, sino Luhmann, por ejemplo, finalizó sus famosas lecciones sobre la introducción a la teoría de sistemas diciendo: la intención de estas lecciones era la de enfrentar precisamente a la tradición humanista y de proponerse la pregunta de si hay teorías con capacidad de responsabilizarse ante un rompimiento de tales dimensiones. Espero que estas lecciones hayan logrado hacer ver que eso es posible. Y luego Habermas, en distintos momentos, ha expresado: Luhmann, inspirado en Maturana y otros, ha extendido y flexibilizado hasta tal punto
los conceptos básicos de la teoría de sistemas, que ha logrado convertir esta en base de un paradigma filosófico capaz de competir con los demás. Con esta base, lo que trataría yo en un primer momento de mostrar es, si uno enfrenta la teoría de Luhmann con grandes paradigmas que explican la sociedad moderna, es posible que uno saque la consecuencia de que Luhmann puede competir con estos grandes paradigmas. Competir quiere decir estar a la altura, tener unos fundamentos suficientes. La otra pregunta sería si es mejor que los otros paradigmas. Eso es una cosa que quedaría más bien para que cada uno lo decida, ¿no? Yo digo que probablemente sí, y escojo tres paradigmas fundamentales que de alguna manera es una reflexión sobre la modernidad. Primero, la teoría y el diálogo con la fundamentación pragmático-trascendental. La teoría de Luhmann puede compararse con otros grandes paradigmas modernos de fundamentación de lo social. Con su teoría de la sociedad de Luhmann, se pone a la par en la historia de la filosofía con la más radical aplicación del convencionalismo, es decir, los juegos lingüísticos. Los seres humanos no utilizan un sistema ontosemántico de un lenguaje ideal que presuponga a priori la determinación de sentido de las proposiciones, sino que el uso que hacen los seres humanos de los signos se debe al sentido como medium social. No solo el significado de los signos depende de las reglas de su aplicación, sino también el sentido de las reglas de aplicación depende en todo momento de las convenciones que se establezcan en la sociedad. Con su teoría de la sociedad, Luhmann no solo ha anulado todos los criterios de validez metafísico objetivos, sino también las condiciones subjetivas de posibilidad de la objetividad en sentido kantiano. Me salto aquí un poquito para hacerlo un poco más, digamos, comprensible. Según lo que menciona Karl Otto Appel, un autor que tiene además unos libros que los han traducido al español, Peter Winch, en la idea de la ciencia social y sus relaciones con la filosofía, es el primero en plantear la relación, por ejemplo, entre juego lingüístico y la problemática fundamental de la ciencia social. La pregunta que plantea es: ¿cómo sabemos que un individuo cumple la regla que nosotros atribuimos desde afuera? Y él da la respuesta: podemos comprender cualquier serie de acciones con distintas fórmulas con tal de que se escoja una fórmula suficientemente compleja. Solo puedo constatar que un ser humano sigue una regla con sentido si su comportamiento resulta comprensible a partir de un juego lingüístico como seguimiento de reglas controlables públicamente. Participar en un juego lingüístico común es el camino que se abre para la superación sujeto-objetos que solo puede exigirse por completo a las ciencias sociales y que no pudieron resolver en el siglo XIX debido a la teoría psicologista de la comprensión en el sentido de empatía o rememoración. Evidentemente, el postulado de la sociedad como horizonte
es una solución diferente de aquella que resuelve el problema del acuerdo intercultural basándose únicamente en la semejanza entre condiciones vitales de los humanos. En pocas palabras, la auténtica condición de posibilidad del acuerdo estaría constituida por la sociedad, que ciertamente tiene su base real y su punto de partida genético en los hechos fundamentales de la vida humana generalizada. Puesto que con Wittgenstein es impensable el lenguaje privado, los pensamientos y acciones solitarios de cada individuo están ya siempre relacionados con el juego del lenguaje en la comunidad ilimitada de la comunicación. Hago otra especie de síntesis aquí, esto podría ser la última frase, es decir, la teoría de Wittgenstein, la teoría del convencionalismo y de los juegos lingüísticos van mucho por el camino de que no puede existir un lenguaje plenamente individual y que tiene que haber una especie de comunidad ilimitada de comunicación. Esa sería como una síntesis que pudiéramos ver simple, si se quiere, de esas teorías de los juegos lingüísticos. Bueno, la teoría de Luhmann sobre la sociedad, en donde Luhmann dice que la sociedad es pura comunicación, no está muy lejana a la teoría de los juegos lingüísticos. Yo no solo diría que es lejana, sino en muchas cosas es muy similar esta teoría con la teoría, digamos, del convencionalismo. Incluso he llegado a pensar, no sé si lo comenté en algún momento, una buena tesis de doctorado sería comparar, por ejemplo, Wittgenstein y Luhmann con respecto a esto de juegos lingüísticos, comunicaciones. Se me hace que son teorías muy, muy afines. Eso como para decir, miren, existe este campo, pero Luhmann no está muy lejos de ese campo. Unos podrían decir, a lo mejor da soluciones más refinadas, Luhmann, otros podrían decir, no, nunca, Wittgenstein mucho mejor, pero ese es capítulo aparte. Luego, otra teoría que me parece con la que se puede comparar a Luhmann es una teoría, digamos, con la que le llaman la ampliación de las disposiciones comunicativas, eso es en Luhmann, en vez de institución, que es esta teoría de la institución es la que propone un antropólogo filosófico Gehlen. Voy a explicar un poquitito más o menos la síntesis de eso. En el contexto de la teoría de Luhmann existe una evidente referencia a la antropología cultural de Gehlen. La antropología provocativa de Gehlen establece lo siguiente: estando dotado el ser humano de tanta plasticidad e inestabilidad de las pulsiones, ¿cómo es que llega a desarrollar una conducta instintiva y automática? Se hace la pregunta de él. Y su respuesta es: gracias a las instituciones. Gehlen transfiere los problemas más agudos de la ética a la situación humana originaria de la sujeción de los instintos. Esto lo toma de la teoría de Konrad Lorenz. En los animales existe una conducta análoga a la moral, es decir, instintos inhibitorios conservados por la especie, instintos que impiden atentar contra el semejante indefenso. Cuando falta esta capacidad inhibitoria, se observan en la especie, por ejemplo, humana, fenómenos como el canibalismo extendido entre los hombres primitivos y las guerras de extinción
de las comunidades étnicas, por ejemplo, en la actualidad. Lo que está detrás del redescubrimiento antropológico de las instituciones en Gehlen es la idea fundamental de que la orientación sensorial y los desencadenadores específicos externos deben sustituirse por instituciones. Gehlen desconfía de las teorías de la subjetividad y da un viraje de la antropología a la filosofía de la historia. Deducir formas del espíritu objetivo, por ejemplo, como el cristianismo puritano o la ética confuciana, directamente de la subjetividad humana, es para Gehlen precipitado. Las instituciones son una especie de astucia de la razón que logra de refilón en los seres humanos una elevación indirecta sobre sí mismos. De ello se sigue metodológicamente hablando que preguntarse por las formas del espíritu objetivo es algo que solo puede hacerse desde un punto de vista sociológico-cultural, es decir, preguntando al mismo tiempo por las instituciones. Entre la conciencia subjetiva y sus contenidos de sentido fáctico, median las instituciones como idea directriz. Gehlen llega a la generalización filosófica de que las instituciones son las formas supremas del orden y del destino que nos amparan y nos perfeccionan. Los seres humanos se entregan a ellas con un grado de libertad mayor que aquel que tuvieran actuando por sí mismos. Y las instituciones como el matrimonio, la propiedad, la iglesia o el Estado libera a los hombres precisamente de su propia subjetividad inmediata, presentándoles una subjetividad más elevada que atraviesa los designios del mundo y de la historia, aunque también les protegen de sí mismos, dándoles opción sin exigírselo a un ajustamiento de la subjetividad, un ajustamiento supremo e incomparable. No sé si quede claro, las instituciones de alguna manera sirven, casi se podría decir en otros términos, en los de Norbert Elias, son, digamos, las condiciones de posibilidad del proceso civilizatorio, ¿sí? Las instituciones. El Luhmann, que incluso Luhmann tuvo una relación relativamente estrecha incluso en el tiempo de Gehlen, porque la relación estrecha viene un poco por esto es más bien un poco anecdótico. Schelsky, un gran sociólogo, no nos detendremos mucho en eso, alemán, era ayudante de Gehlen. Y Schelsky fue uno de los grandes promotores de Luhmann. Yo creo de el que convenció a Luhmann al menos de que se dedicara a la academia fue Schelsky. Y Schelsky fue ayudante de Gehlen. Entonces, en Luhmann sustituye un poco después eso que dice Gehlen sobre las instituciones. Luhmann lo va a decir, eso es un proceso de comunicación social, lo va a llevar Luhmann, más bien Luhmann lo hace un proceso de comunicación social. Lo explico, en Luhmann en cambio no son las instituciones, sino las disposiciones comunicativas funcionalmente diferenciadas, las que confieren fijación frente a la alta contingencia humana. Partiendo de esta premisa, el desarrollo social que se extiende hasta nuestros días puede entenderse como ampliación de las disposiciones comunicativas, pero no como una ampliación del ser humano en el sentido de Rousseau
o Nietzsche, a partir de los grandes, esta es una cita de Luhmann, a partir de los grandes logros culturales, las posibilidades de éxito de la comunicación se impulsaron hasta lo inverosímil, porque ningún ser humano concreto puede generar por sí mismo individualidad, civilización, dinero o poder legítimo. A ello contribuyeron dos principios: la diferenciación de una determinada capa superior, dotada de una fácil y atinada comunicación interna, por ejemplo la nobleza, y la diferenciación de determinados centros de gravedad funcionales, que en un principio eran sobre todo de tipo religioso, político, militar y comercial. La diferenciación de religión, política, economía y formación de la personalidad empezó a florecer apenas en la Edad Media tardía, gracias a que la reflexión filosófica había alcanzado en la escolástica un grado de abstracción que facilitó la discusión crítica y el cambio social de las premisas. La consecuencia fue una ola de fanatismo religioso reformador, está hablando de los movimientos reformadores después de la Edad Media tardía, que sin embargo no se tradujo en instituciones estables, sino en una guerra religioso-confesional que se fue apagando en los inicios del tiempo moderno. Sobre esta base, la sociedad moderna adquiere su perfil particular, históricamente único. Se caracteriza por el primado de la diferenciación funcional, que tiene el efecto de una enorme ampliación de las comunicaciones altamente especializadas, así como de su efectividad. Lenguajes extremadamente teóricos como las matemáticas, la multiplicación del empleo de la técnica en la comunicación por parte de los medios de masas, la institucionalización de medios simbólicos de comunicación como el amor, el dinero, el poder, etc. De esta forma, el potencial para la acción humana se puede organizar, especializar y coordinar de un modo como no había sido posible hasta ahora. Sí, una cita más larga, etcétera, etcétera. También como síntesis, si quedó claro, en la antropología de Gehlen, que tuvo un enorme impacto en su momento en los distintos ámbitos, digamos, de las reflexiones sociales. Ahorita cuento una cosa, estaban más bien las instituciones, y Luhmann dice, podríamos pensar que no son propiamente las instituciones, sino digamos, las capacidades comunicativas que se fueron formando en la época moderna. Por ejemplo, hay un libro, y todavía en derecho se utiliza mucho esta cosa, incluso un libro de Luhmann, de los primeros libros que escribió Luhmann, que se llama Los derechos fundamentales, lo que para nosotros son las garantías individuales, pues de alguna manera, y se llama Los derechos fundamentales como institución. Eso es un impacto, concebirlos como una institución, eso viene directamente de Hegel. Y si uno se mete a la cuestión jurídica, hay muchas cosas que le llaman los abogados, esta es una institución jurídica. Eso es una herencia justamente de Hegel. Espero que haya también medio quedado claro. Tercero, allí me limitaría yo y luego ya discutimos más, nos bajamos a preguntas de otro tipo y de otro orden. El tercer punto de comparación, el primero era con todos aquellos que manejan la cuestión de los juegos lingüísticos, el convencionalismo, etcétera, etcétera, la teoría de Luhmann es muy semejante. Luego, frente a la gran teoría de la institución en Gehlen,
en la antropología filosófica. Lo de Luhmann es muy semejante a eso, con otro ducto de alguna manera, pero recogiendo mucha de la problemática que ella se resuelve en la comunicación, en las, digamos, los aparatos de comunicación ampliados que se desarrollan en la modernidad. Y luego finalmente la comparación que yo hago es con Husserl, ¿sí? Que era, ahí explico y luego hacemos una síntesis y ahí le paramos a lo formal y ya discutiremos un poco sobre eso. El afán sempiterno de la filosofía es la aprehensión de las esencias, o sea, aprehensión de aquello que realmente es lo esencial pues de las cosas, ¿sí? Parecía que se lograba por fin en la fenomenología con Husserl de la manera más sencilla. La filosofía no había llegado a ser ciencia rigurosa, es lo que se decía, porque siempre modeló su concepto de ciencia según el modelo de las ciencias particulares. La filosofía debe partir inversamente de la crítica a los métodos y a los fundamentos de aquellas, para así volverse capaz de ofrecer un verdadero sistema y no visiones parciales. A partir de allí, la tarea histórica que dio Husserl fue elevar la fenomenología a la dignidad de filosofía primera. Por mucho que los conceptos matemáticos sean psicológicos en su origen, las leyes que por ellos se expresan no son psicológicas, según Husserl. No depende de la constitución psíquica del hombre. Las matemáticas presentan un contenido no empírico y no temporal. En todos estos casos se trata de una validez a priori y absoluta que no puede provenir del pensamiento, sino de su objeto. Esto es Husserl. Todo el problema está en determinar si el objeto, la esencia, tiene validez en sí o solamente para una conciencia. Y de aquí viene el giro del Husserl hacia lo trascendental. A todo fenómeno psíquico corresponde, pues, por la vía de la reducción fenomenológica, un fenómeno puro que exhibe su esencia inmanente como dato absoluto. La conciencia se convierte en Husserl en el único ente absoluto a partir del cual toda realidad alcanza su sentido. Por ente absoluto entiende Husserl ese ente que en forma de una vida intencional y tenga lo que tenga presente en su conciencia, es a la vez conciencia de sí mismo. Y esta capacidad de autorreflexión es lo que caracteriza a la conciencia o subjetividad trascendental como realidad absoluta. El mundo consiste, está hablando todavía, es el ducto de Husserl, está hablando, ¿sí? El mundo consiste en el redescubrimiento de la génesis intencional, por lo que este mismo mundo se fue construyendo en el sentido de la conciencia, es decir, la conciencia por su misma existencia presupone la existencia de la realidad por otra parte que no tiene sentido para el hombre sino a la luz de una conciencia que la descubre. No hay inmanencia sin trascendencia, no hay interioridad sin exterioridad, no hay yo sin mundo, e inversamente no hay trascendencia sin inmanencia, no hay exterioridad sin interioridad, no hay mundo sin yo. Husserl, fenomenología trascendental. Luhmann responde, esto es una cosa que podría, cuando estén grandes y ya viejos y hacen ustedes casi todos eméritos y SNI el 3 y todo esto, lo van a volver a leer y van a decir, qué cosa esto, que lo vimos hace 40 años. Probablemente ahorita no lo entiendan, pero bueno,
Luhmann hay el contexto, vuelvo a hacer para hacer clara la reflexión, lo esencial de la filosofía de Husserl era encontrar, si encontramos, digamos, el fundamento de cómo se aparece la realidad de la conciencia, hemos llegado al fundamento último, digamos, de nuestra realidad, ¿no? Bueno, hubo después, no hace gran cosa, hubo unos homenajes sobre Husserl en Viena, de alguna manera, y a Luhmann lo invitaron a estos homenajes sobre Husserl, en un famoso, la casa del municipio en Viena. Cuando vayan también miran alguna vez, pero se pueden ver otras muchas cosas mejores, pero de pasada a ver la casa del municipio de Viena, donde Luhmann lo llamaron, donde Husserl 60 años antes había dado unas conferencias y 60 años después llamaron a Luhmann a que diera una conferencia sobre Husserl, ¿no? Entonces, esta es la conferencia de Luhmann sobre Husserl en Viena, en la casa de la literatura. Dice, lo difícil de esta despedida del sujeto trascendental puede reconocerse en cuanto se piensa si es posible que la conciencia pueda abandonarse como único medium de la construcción de formas y a pesar de ello conservar la estructura descubierta por Husserl, es decir, el entendimiento del nexo condicional entre capacidad de operación, separación y proceso simultáneo, de referencia externa y autorreferencia, así como el de una temporalidad a partir de cada uno de los momentos operativos. Aquí es donde empieza lo interesante. Dice Luhmann, lo tengo yo por posible. Es decir, se hace una pregunta a Luhmann, si es posible superar esto de Husserl, ¿sí? Y Luhmann dice, yo tengo una apuesta de que sí es posible. Lo tengo por posible desde el momento en que uno se decide partir del sentido como medium general para la construcción de formas con el fin de distinguir si los sistemas se construyen en razón de una intencionalidad de la conciencia o en razón de la comunicación. Para el caso de las prestaciones de la conciencia, podrían repetirse los análisis de Husserl, aunque ya no se necesitaría caracterizarlos como trascendentales. Es decir, lo de Husserl sigue siendo válido para la conciencia, no sé si queda claro, ¿sí? Para el caso de la comunicación, debe encontrarse una construcción paralela que documente que aquí funciona también como en el caso de la conciencia, es decir, solo como operación actual momentánea, como establecimiento de límites, como procesamiento simultáneo de referencia externa y autorreferencia, por tanto como estabilidad, y yendo más allá como recursos recursivos y anticipativos en un tiempo inactual, aunque aprensible, dentro de un horizonte temporal de pasado y futuro, etc. No hablo de... Pero, es decir, Luhmann, en el fondo, la tesis sería, Husserl llegó en un momento para análisis sobre la conciencia. Husserl es digamos, el límite máximo alcanzable para Luhmann, ¿no? Pero Luhmann propone otro camino, es decir, así como hay la conciencia, lo que él propone como teoría es una teoría de la comunicación que puede compararse punto por punto con los análisis de Husserl sobre la conciencia. Eso era lo que me interesaba a mí, digamos, como núcleo fundamental de esto, ¿no? Si queremos hacer a Luhmann entrar a competencia, Luhmann le compite, no sé si le gane, eso ustedes lo deciden, pero le compite, ¿sí? A Wittgenstein, los juegos lingüísticos,
todas las fundamentaciones sociales en la cuestión del lenguaje, etcétera, etcétera, venidos del convencionalismo, le compite a la antropología filosófica en la cuestión de las instituciones y le compite a Husserl a la fenomenología trascendental. Luego sigue pero yo lo reduciría a eso ahorita y luego empezaríamos si hay preguntas, etcétera, etcétera. Les compite, pues, está en la Champions League. No. Puede ser que Luhmann sea el Ajax, pero pues yo dejaría abierto el camino un poco a medio que conversáramos sobre otras cosas, tampoco ese anécdotas un poco alrededor de esto. Por ejemplo, esta última cita que después sí es un poco más larga y muy bonita porque es todo una especie de programa fundamental, es decir, si ustedes toman esto, vean cómo esta teoría de sistemas puede también aportar muchísimas cosas, digamos, derivadas de esto a lo que llevó Husserl, pues, ¿no? Pero esa, digamos, fueron unas conferencias muy famosas que se hicieron en esto, si no recuerdo mal, fueron cuando se cumplían 60 años digamos, de la muerte de Husserl, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Son relativamente, digamos, son ya más cercanas a 1900, por ahí, 90, por ahí, una cosa así, y todo. Luego, están contenidas en un librito que sacaron de todas las conferencias que se dieron desde muchos ángulos, porque no hay que olvidar que Husserl, digamos, la gran valoración que se hace de Husserl en la actualidad, no hay que olvidar una cosa: Husserl es un gran matemático, es más bien el fundamento de toda su formación es las matemáticas, ¿no? Y luego él fue derivando a eso, justamente decir, ¿cómo puedo encontrar el fundamento en la conciencia de las matemáticas? Para que no me quede eso como los números son una construcción, digamos, de los matemáticos, pues no, sino algo a priori universal, etcétera, etcétera. Casi entraría en la misma dinámica de Hilbert, Gödel, de alguna manera, para las matemáticas, ¿no? Luego, el segundo punto importante anecdótico, por eso era la gran digamos, celebración que se le hacía a sus 60 años, era, después Husserl fue el rector de la Universidad de Friburgo por muchos años en Alemania, ¿sí? Y el ayudante de Husserl era Heidegger. Luego, después, eso en algún otro momento lo discutiremos sobre la cuestión del tiempo, que fue una cosa de Husserl. Es decir, Husserl fue rector de la Universidad de Friburgo. Luego, en ese momento era Heidegger, era un joven, era el ayudante de Husserl de alguna manera. Una vez Husserl dio allí mismo en la universidad unas lecciones, que era eso, sobre el tiempo en la conciencia. Esa es otra de las grandes cosas que discutiremos mañana, sobre la cuestión del tiempo. Dio unas lecciones sobre eso. Esas lecciones quedaron, digamos, como inéditas de alguna manera. Antes, en lugar de las grabadoras, había las, digamos, se tomaban en taquigrafía las lecciones esas. Incluso los alumnos habían taquigrafía para poder hacer unos resúmenes más o menos cercanos a lo que habían dicho. Y entonces esas lecciones quedaron, pues, en versión de taquigrafía, pues, ¿no? Y después Heidegger fue el que la reconstruyó y ya la sacó después como libro póstumo, de alguna manera, de Husserl. La idea fundamental, no quiero separarme mucho de lo que queremos discutir y todo eso, pero la idea fundamental es el primero que descubre Husserl que la conciencia, entendamos ahorita lo que entendamos por la conciencia, tiene un tiempo distinto a lo que es la flecha termodinámica del tiempo.
Entonces, vivimos en un tiempo, digamos, podríamos decir, termodinámico, eso, ¿sí? Físico, envejecemos, más bien no rejuvenecemos, sino envejecemos de alguna manera, percibimos que las cosas, por ejemplo, si un vaso se cae, lo que percibimos es que se cae y se rompe, se quiebra, se deshace. No tenemos la percepción al revés de que se quiebra, se deshace y luego se reintegra otra vez y se coloca en su lugar, ¿no? Solo en las secuencias esas de filmes o alguna cosa así que le da uno antes para atrás y se reacomoda, pero la realidad está. Y es el primero que descubre que el tiempo de la conciencia es un tiempo totalmente distinto, que ya no coincide punto por punto con su referencia con el tiempo termodinámico de la realidad. Ahora hay unos libros que se están vendiendo muchísimo de unos físicos, hay un argentino, español, no lo ubico muy bien, sobre el tiempo que están vendiéndose, pero son desde la física, están prácticamente descubriendo lo que Husserl había dicho hace más de 100 años, descubriendo eso, ¿no? Como una dinámica. No quiero meterlo de Luhmann sobre el tiempo porque eso es otra discusión. Entonces, total, lo que vengo a decir, se sacaron libritos de esas, conferencias que se dieron en torno a... Y uno de los libritos que salieron de esas conferencias fue este de Luhmann, que es muy largo, largo como conferencia, son como 40, 50 páginas, pero lo esencial para la discusión era esa. Luhmann dice, casi, lo vuelvo a repetir, metodológicamente, esto que estamos haciendo, porque Luhmann diría lo estamos haciendo, no era él solo, es muy comparable metodológicamente con la fenomenología de Husserl, para, aplicado a la comunicación y no a la comunicación. Bueno, primero quiero agradecerte, Javier, que has aceptado nuestra invitación. Te decía hace rato que realmente debiste haber llegado antes, digamos, pero estamos en la termodinámica del tiempo. No se pudo antes que esa flecha, ¿verdad? Y bueno, agradecerte que vinieras y agradecer la claridad que siempre te ha caracterizado. Decía hace rato que, bueno, uno de los motivos para ir a estudiar sociología, el gran motivo para ir a estudiar sociología de la Ibero, fuiste tú yo no quiero hacer cuentas, pero hace bastante años estabas ahí arrancando el proyecto de Luhmann. Es un proyecto mucho más amplio de lo que se pueda enunciar, digamos, en términos de una traducción de libros, sino que ya ha sido un proyecto pedagógico, ¿no? Un proyecto de investigación, un proyecto de formación. Y bueno, yo recuerdo haber estado contigo, por lo menos 2 cursos haber estado contigo, y siempre fue, digamos, una claridad muy grande la que has tenido para, digamos, desmontar, analizar, descomponer lo que esta perspectiva ofrece, que aparentemente es algo que se pueda entender de manera sencilla, ¿no? El concepto de comunicación podríamos creer familiar y que basta nuestra noción común para comprenderla, pero conforme uno va estudiando a Luhmann descubre que realmente es una síntesis de tradiciones, de varias tradiciones. Y de hecho, cuando tú haces el énfasis en estos 3 paradigmas, en estas 3 grandes propuestas con las cuales Luhmann se podría medir, digamos, al tú por tú, no diría mal, estás mencionando, digamos, una tradición anclada en la filosofía, ¿no? Pero también esta otra parte que tú obviamente la conoces perfectamente, es cómo los conceptos de Luhmann no solo dialogan o están conectados con esta tradición,
filosófica, continental, sino también con las ciencias duras, digamos, ¿no? Cómo los conceptos, la forma en que interpreta Luhmann, los conceptos lo conectan con la biología, lo conectan con la física, lo conectan con la cibernética, ¿no? Y eso, digamos, da como un diálogo también con otra tradición muy importante, ¿no? Y luego, obviamente, con la sociología, ¿no? Con la tradición sociológica. Y es, digamos, como la tercera fuente de diálogo, o la posible tercera fuente de comparación del pensamiento de Luhmann, que también, digamos, necesita su aclaración, y lo que tú has hecho además de manera magnífica es mostrar cómo, frente a estas posibilidades de interpretación, de explicación, Luhmann tiene mucho que decir. Sobre todo está por ese papel de síntesis que lo hace complicado, ¿no? Porque así como Luhmann habló sobre, o pudo dar una conferencia sobre Hitler, podía hablar con mucha solvencia de evolución, ¿no? Y meterse a la discusión de Darwin y su tradición. Quería comentar. Fíjate, déjame decirte cuál es el contexto de esto, porque este es un escrito un poco más largo, pues, ¿no? Incluso le llamé, también tiene sus partes anecdóticas ahí, pero ahorita lo dejaría de lado. La idea era esa, en un escrito un poco más largo ir como poniendo, bueno, Luhmann puede dialogar con estos, y mire, no, el diálogo no es un diálogo de alguien que no sabe contra el que sí sabe, pues, o algo. Y la idea era posiblemente a la larga también ir poniendo otras maneras de dialogar con otros grandes paradigmas, pues, pero en ese momento me quedaba claro, porque era la referencia, la manera en que construí el escrito era, por ejemplo, en un libro que ya recuerdo ahorita, de Carlos Oapel, esto viene aquí, ahorita lo puedo sale, está traducido La transformación de la filosofía. debe ser ese ahorita, déjame decirte, es esto, debe salir aquí o no lo traigo. La transformación de la filosofía, que son 2 tomos. Entonces allí lo que me pareciera como los puntos de referencia es que allí viene este recorrido, va haciendo Carlo Oapel este recorrido, digamos, con los grandes paradigmas fundamentales con los que, en este caso, su filosofía y la de Habermas fundamentalmente podrían dialogar, ¿no? Entonces, tratando de emular eso y basándome en síntesis que eran, digamos, ya consolidadas como las de ellos, decía yo, si escribo algo sobre ellos que no me vaya a equivocar, pues, no, de alguna manera, entonces ahí pongo la... Entonces era eso, casi es como diciéndole a Carlo Oapel, es como diciendo, ¿y por qué no metió aquí a Luhmann y que es comparable con Proust? Es un poco por y ellos pues fundamentan mucho más en esa relación con digamos, con la teoría de Wittgenstein, en qué añaden ellos a Wittgenstein, que dicen sí en todo, pero a lo mejor en esto aquí podemos superarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ese mismo esquema lo tomé yo para hacer el escrito. La anécdota es que le llamé el gran Luhmann, le llamo al escrito, pero también eso es otra anécdota, ¿verdad? La ponía, pero eso es para viejitos totalmente, y ninguno de ustedes es eso, entonces no lo entenderán. Es que de joven yo viví en una casa de una tía que tenía unos discos de Mario Lanza, famosísimo para un tenor, pues, y se me quedó a mí grabado. Pero ese disco, no tanto tenor ni nada de eso, sino se llamaban El Gran Caruso, pues porque hubo una película que famosísima para los viejitos, pues, no es Roma ni nada de eso, El Gran Caruso de hace 70 años, pues, de todo eso, entonces, que era la historia de Caruso, pero
cantada pues de alguna manera por ese tenor Mario Lanza, el gran Gabriel. De ese recuerdo yo se me quedó pues el gran Lanza, pues le iba a poner el gran Luman. Pues, ¿no? Pero era eso, pues era un juego entre... Yo sé que es medio complicado y era medio fantochón el asunto, pero digamos de manera formal, y sí lo creo, la mera verdad es que sí lo creo. Yo creo que la teoría del Luhmann, desde el punto de vista formal, puede competir con muchos grandes paradigmas. Pues. No es una cosa que uno pueda decir, no, pues esto es realmente sin fundamento y es más bien una cosa extraña, esotérica, etc. No, yo creo que puede, ¿no? De hecho lo hizo, ¿no? Digamos, por ejemplo, la posición frente a este gran concepto de autopoiesis. No es, digamos, una incorporación acrítica, ¿no? Lo que hace de concepto, ¿no? Es decir, uno podría ahora ponderar o valorar el concepto que tiene Luhmann frente al del propio Maturana y ver cuál sale mejor librado, ¿no? Y así frente a otras posturas, ¿no? Ante el mismo Spencer Brown en las matemáticas, igualito, ¿no? Esa era la idea, pues, ¿no? Como decir, no lo menosprecien, pues nomás, es decir, de tú a tú se puede hablar con cualquiera de estos grandes. Ya después se puede decir, pues, si para fines prácticos es mejor otro, y etcétera, etcétera. Incluso, déjenme decir, esto ya parecería una herejía. Últimamente en Alemania ha habido, porque van saliendo libros cada vez más de tipo de comparación, que se habla de tú a tú con Marx. Es decir, en la actualidad en Alemania se dice, estas dos teorías son dos grandes teorías, y la percepción es, desde el punto de vista de construcción teórica, no es menos esta que la otra. Esa era la intención, digamos. Sí. Muchos libros están saliendo ahora. Libros, por ejemplo, se han hecho 2 o 3 tesis doctorales que ya aparecen como libros de, ¿cómo se llama? Una de ellas, me acuerdo del autor, un tal, pero trata sobre economía y sobre la cuestión del dinero en Luhmann y en Marx, por ejemplo. Y son librotes, pues, a lo alemán, 450 páginas, ¿verdad? Y entonces la conclusión es esa, pues, no, pues aquí son 2 puntos de vista, pero tan consistente uno como el otro, si se pudiera ver así, ¿no? Sí. Varios, porque hay una tesis que están haciendo allí en la Ibero sobre la cuestión específica del trabajo, ¿sí?, en la sociedad moderna, y entonces había salido un librito bastante bien hecho, pero no de altos vuelos, pues como una fundamentación de 500 páginas, llegaba a las 150 de alguna manera, una síntesis donde compara cuáles son las ópticas que se pueden obtener de seguir la teoría marxista y sus derivados. No era solo eso para lo del trabajo en la sociedad moderna y luego la teoría de Luhmann, ¿no? Entonces salía ver qué dice, es decir, la disposición de ese librito era: tomemos 2 grandes teorías, ¿sí?, y entonces veamos una cómo opera con la cuestión del trabajo Marx, y luego la otra qué conclusiones se sacarían con sobre el trabajo moderno. Entonces, ese era el intento, como decir, no se queda ni con Marx. Una pregunta quisiera formular, que me ocurre ahorita con la posición de lo que acabas de decir. Evidentemente hay un problema de asimilación de Luhmann, ¿no?, de entendimiento de Luhmann. Lo hubo cuando existió la obra, pero siento que cada vez es más, digamos, como un problema de apropiarse de la obra de Luhmann. De alguna manera es obvio que no está Luhmann en los currículums, no es un autor muy leído, muy seguido.
Yo quería preguntarte si eso no tendría que ver con que justamente la rica tradición en la filosófica, sociológica, del pensamiento en general, en la que surgió Luhmann y se alimentó su obra, si no estamos cada vez más lejos de esa tradición, de esos antecedentes, de esos referentes, y que eso dificulte la manera, dificulte el hecho mismo de leer a Luhmann y de incorporarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que haces esta erudita recorrido por tres autores, cuando los mencionas yo tengo las referencias, ¿no? La filosofía como ciencia estricta, ¿no? Me recuerdo el libro y dice Hegel, y entonces sí, el concepto de institución, y empieza a aflorar, digamos, ¿no? O ya no digamos de Wittgenstein. Pero eso, digamos, que era mi horizonte intelectual también, que ha ido, ya no es el de los jóvenes, ¿no? Entonces, me parece un símil con lo que le sucedió a la fenomenología del espíritu de Hegel, digamos, que cuando surgió era una obra relativamente entendible para las mentes filosóficas europeas, alemanas al menos, ¿no? De algo que Comte no entendía, ¿no? Se sabe que Comte tenía problemas para entender, pero digamos, y la obra con el paso del tiempo se ha vuelto más difícil, ¿no? Al punto en que en el siglo pasado tenían que recurrir a Hippolyte, a su glosa, la glosa de Hippolyte de la fenomenología, para entender incluso los mismos alemanes lo que decía la fenomenología, ¿no? Del espíritu, o sabemos, por ejemplo, el valor del comentario de Fourier para decir, eso decir Hegel lo olvidó esa generación y necesitamos una exégesis nueva, ¿no? No sé si me parece que un poco con la obra de Luhmann está sucediendo eso, ¿no? Digamos que conforme pasa más tiempo de su creación, cada vez es menos entendible, cada vez es más rara, porque ese horizonte intelectual se perdió, donde inevitablemente se perdió. ¿Qué pensarías tú? Bueno, tú para ti, digamos, leer a Luhmann es como... Tampoco, ya me duermo, pero ya no sé si es por Luhmann que estoy leyendo y ahí, pero yo digo, no, a lo mejor en la vejez, pero no, es que yo me inclinaría a pensar una cosa, por ejemplo, yo creo que sí puede pasar eso, y creo que lo está pasando, ¿no? Pero yo creo que en Alemania medio se salva el asunto, te voy a decir lo que yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, es que en Alemania siempre se conserva en las universidades digamos, un grupo especializado en hacer esos puentes con la filosofía. Yo creo que uno de los significados de la universidad en Alemania está en eso. Es decir, Luhmann tampoco no lo entiende todo el mundo, ni el mismo Alemania, ¿no? Claro. Pero pero sí hay muchos más círculos que entre nosotros, ¿sí?, que están especializados en hacer esos puentes con el gran pensamiento de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también en ciertos círculos especializados Luhmann tiene aceptación, incluso aceptación para criticarlo, pues eso, pero es entendible, saben lo que dicen de alguna manera, ¿no? Yo veo ahí un poco lo distinto está en el significado que tiene una universidad para Alemania que lo que tiene para nosotros, ¿no? Aquí ya es más difícil eso, ¿no? Porque también aquí las exigencias son otras, pues da resultados, mucho más esto, mucho más lo otro, y etcétera, etcétera. No está concebida en términos usted con que entender a Hegel tiene una función usted en la universidad. No se preocupe, le vamos a dar el mismo café que a todos. Pero me puedo equivocar, ¿no? También en eso. Curiosamente, por ejemplo, como te digo, en Alemania yo tengo la impresión, porque también se pueden poner anécdotas sobre eso, yo creo que en Alemania las repercusiones del Luhmann están apenas floreciendo, curiosamente. Las verdaderas
repercusiones. Hubo un momento más bien que la repercusión de Luhmann es, ya salió un locazazo aquí que hay que atender como para ver y discutir con él, ¿no? Entonces fue un primer momento. Pero ahora es decir, caray, pues a lo mejor tenía razón en 2 o 3 puntos de vista que hay que volver a retomar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tuvo en su momento y está teniendo, florece todavía en la cuestión del sol, la religión, una cosa ahí, ha tenido repercusiones en historia, como lo habíamos visto. Donde más ha repercutido Luhmann es en los estudios históricos, en Alemania, en todo el mundo. Luego en el derecho ni se diga. En el derecho Luhmann ya está considerado un clásico de la sociología jurídica, ¿no? Clásico, eso ya es inamovible. Si usted quiere ver estas cosas, yo creo que con esto que está pasando con estos libros en Alemania, va a haber un jaloneo ahí para la cuestión de la economía, tomando algunas digamos, consideraciones de Luhmann. Entonces, ¿cómo está eso? Esa es un poco perdón ahorita te contesto nomás para terminar, esa es un poco la idea de la invitación a Johannes Schmidt para septiembre, octubre. Él viene con la consigna esa. ¿Cuál es el futuro de esta teoría en Alemania principalmente y luego usted que ve en Europa para este tipo de teoría? Sí, perdón. No. Es una pregunta que puede ser muy básica, ¿no? Pero ¿quién mejor que usted para entenderla? Pues sobre el sentido. Es decir, habla Luhmann y pregunta ¿qué es el sentido? Y lo que contesta es una pregunta inabordable. Porque habría que usar el mismo sentido para responderlo, ¿no? Pero ¿qué podría, ¿qué lección podría dar respecto al sentido? ¿Y qué papel juega el sentido en el entramado conceptual de Luhmann? Bueno, lo primero que te respondería es, desgraciadamente para definir el sentido hay que acudir al sentido. Entonces de ahí nos vamos a salir, ¿no? Pero, es decir, déjame hacer 2 o 3 apreciaciones un poco sobre eso, porque tienen que ver justamente con el Husserl y eso. No solo en Luhmann el sentido, Luhmann expresamente lo dijo, incluso luego te voy a ir contando, hay un libro muy bueno que fue una tesis doctoral también en Alemania, que se llama El sentido como la categoría elemental de la obra de Luhmann. El puro libro son 400 páginas, es responder a eso. El sentido es la categoría elemental de toda la teoría de Luhmann. Primero la posición, pues, ¿no? Luhmann, curiosamente, eso lo tenía muy claro desde que, me imagino que ustedes tendrán una ligera referencia a eso, hubo por allá por los principios de los años 70 del siglo pasado, ¿sí? Una gran discusión, un seminario de discusión junto con Habermas, eso me imagino que lo tienen localizado, ¿sí? Que dio por resultado un librito que se llamaba algo así como Teoría Social y Teoría Tecnológica, o no sé qué tanta cosa, así se llama. Salió en alemán, nunca se tradujo totalmente en español, ¿no? En español está, los seminarios eran más o menos así, como para poner el contexto de eso. Fueron los principios de Luhmann y de Habermas, Luhmann, también un dato que probablemente no lo tengan ustedes consignado, Luhmann en ese momento ocupó lo que fue la cátedra Adorno en Frankfurt. ¿Sí? Existen 2 o 3 sociólogos importantes y todo eso, y le dieron la cátedra a Adorno, se lo dieron a Luhmann por unos 6 meses. Yo creo que Luhmann, estando en la cátedra esa Adorno, que estaba él en Frankfurt, organizó, era un conjunto de personas, organizó las discusiones esas muy a la alemana, que son, en un semestre,
vamos organizando una discusión sobre tal punto, invitamos aquí a que vengan fulano y fulano de tal y todo esto, ¿no? Entonces suponte tú, cada final de mes nos vamos a ver en la Universidad de Frankfurt en tal aula y en septiembre le toca exponer a Habermas un punto y luego le responde Luhmann y luego el siguiente mes el exponente es Luhmann y le va a responder Habermas. Así se fue construyendo fue un semestre de discusiones. Bueno, todo eso, el rodeo ese que te di, es para decir, allí Luhmann tiene una conferencia que se llama exactamente como la tesis esa, el sentido como la categoría elemental de toda la sociología. Es decir, desde el muy principio, desde los principios ya que se empezó a formar el pensamiento de Luhmann, él tenía claro que el sentido era la categoría elemental de toda la sociología. Ahora, volvemos a lo mismo. La categoría del sentido, en realidad, quien le dio la dimensión fue Husserl, otra vez. Incluso hay un librito en castellano de Ortega y Gasset que dice, desde que Husserl dijo la palabra de sentido, el mundo, los poros del mundo, que para eso Ortega y Gasset se pintaba solo para escribir y todo eso, con una prosa fantástica, decía, los poros del mundo se llenaron de sentido. ¿Cuál era? Es un poco, porque tenerlo claro esto, digamos, despeja después mucho tipo de problemas o problemas como paralelos a esta cosa. Por ejemplo, la idea fundamental de Husserl, si se pudiera decir así, es que realmente la conciencia se mueve, ese es el gran descubrimiento de Husserl. La conciencia se mueve en un orden totalmente distinto a todo lo que conocemos. Es decir, la conciencia para Husserl, aunque en ese momento no existía la terminología, es un orden totalmente emergente. ¿Sí? No sé si queda claro. Es decir, parece que queda claro y a la hora de la hora nunca queda claro. Eso es lo fantástico de eso, ¿no? Te voy a decir por qué no queda claro. Por ejemplo, las ciencias neurofisiológicas y todo eso, la gran aspiración es encontrar que el asiento fundamental de la conciencia está totalmente en el cerebro. ¿Sí? Es decir, si yo descubro todas las variables posibles en el cerebro, yo descubrí finalmente la conciencia del ser humano. Husserl piensa distinto, es decir, no está allí, el cerebro es la condición de todo el aparato neurofisiológico es la condición de posibilidad de la conciencia, pero la conciencia es un orden emergente. Explicarlo, incluso Luhmann lo llama la neuromagia de todo esto, es dificilísimo explicarlo. No es eso, es un mundo totalmente aparte, está, dónde está, cómo está y todo eso. Pero, es decir, lo que se tiene es la manifestación, es el cerebro, por ejemplo, nomás, de todo lo que yo sé, porque también es, el cerebro no puede tener una imagen del mundo exterior. No lo tiene, no puede tenerla. El cerebro está totalmente, es un cálculo totalmente cerrado en sí mismo, no tiene imágenes del mundo exterior. ¿Cómo realmente nosotros podemos percibir el mundo exterior? No está aclarado todavía científicamente. Entonces, a ese mundo, digamos, de lo que va poniendo Husserl de referencia, autorreferencia, lo que sea, la conciencia, noesis, noema, todo lo que se quiera, es un mundo totalmente emergente, distinto a todo nuestro aparato físico, químico, orgánico, neurofisiológico, etc. Ese mundo tiene sus propias reglas. Era lo que quería descubrir Husserl. ¿Qué reglas son las que están aquí? Bueno, todo para poder contestar. Husserl lo que dice
esa conciencia está en la terminología de Husserl, en el horizonte del sentido, ¿no? Su referencia es esa. El tiempo, lo que se cree, las relaciones y todo, están en ese horizonte de sentido. Es la única realidad de todo lo que podamos ver en el cosmos y en el mismo ser humano, la única realidad que está puesta en ese horizonte de sentido. Husserl. Entonces, ¿cómo define? Luego yo me encontré una definición de Heidegger, de alguna manera, va siguiendo al maestro, pero era, Husserl más bien define el sentido como un horizonte donde las cosas, un horizonte donde las cosas van creando, por ejemplo, el tiempo en el sentido de lo que es actual, siempre está en relación a lo posible, etcétera, etcétera. No sé si va, no debe quedar claro, ¿no? Pero de alguna manera. Heidegger define ese horizonte, dice, donde las cosas, ¿qué es el sentido? Ese horizonte donde las cosas adquieren la configuración de cosas. ¿Qué es? ¿Qué dijo? Que venga Heidegger. Luhmann toma el presupuesto, lo que toma Luhmann es decir, yo estoy con Husserl en que el sentido es un orden emergente, ¿sí? No, ahí está la discusión con Maturana, con esto, con lo otro, con Varela, con los neurofisiólogos y todo eso. Es decir, el mundo del sentido es otro orden totalmente distinto, ¿no? Que tiene sus propias reglas y tiene sus propios algoritmos. Lo único que hace Luhmann aquí, bueno, pero eso único tiene su chiste, es decir, fíjese, le dice a Husserl, yo descubrí otro fenómeno que opera en el mundo del sentido y que son distintos. Yo descubrí que la comunicación opera también en el mundo del sentido, pero comunicación y conciencia no son la misma cosa. Esa es la teoría de Luhmann. Eso lo iba a decir mañana, pero pues ya lo voy a decir ahora. Es decir, esa tesis no la tiene nadie en el mundo. Nadie, ninguno. Nadie ha dicho una cosa semejante. El único que ha dicho que hay un fenómeno en el horizonte del sentido y que no es la conciencia y es la comunicación, y que son operaciones distintas, esa es una afirmación totalmente de Luhmann. No hay otra teoría en el mundo que haya dicho una cosa así. Entonces también opera en ese horizonte justamente emergente de sentido. Para Luhmann era relativamente claro y tenía un argumento apodíctico, digamos, apodíctico en el sentido irrebasable de alguna manera, es que aunque nosotros semánticamente digamos esto no tiene sentido, ¿sí? Era, pues sí, pero si tú dices que no tiene sentido, pero estás haciendo referencia a que tiene sentido, ¿no? Pero hay autores que han dicho, yo creo que hay cosas que pueden no tener sentido. Son libros y discuten con Luhmann, etc. Uno de ellos es uno también de los discípulos de Luhmann, es Stegelin. Digamos que tiene, a mí no me convence porque se me hace más lo apodíctico, aunque tú digas que ese que no tiene sentido, pues acabas afirmando que tiene sentido. Entonces, pues, digamos, no era una cosa. A mí se me hace que ahí es uno de los puntos como más fascinantes de la teoría de Luhmann, ¿no? Por ejemplo, y es muy fascinante, por ejemplo, era un poco lo que ahorita se hacía la relación con Maturana. En Maturana no se da ese problema porque Maturana no parte del hecho de que la conciencia
porque para Maturana no existe propiamente ese fenómeno de la conciencia, prácticamente. ¿Qué? No, porque su objeto no está, ¿no? Maturana como biólogo. No, pero no solo eso, ¿no? Porque también Maturana lo ve, pero lo describe de otro modo. Lo que él dice, para lo que Husserl era conciencia, para Maturana fue el lenguaje. Como proceso biológico se llega a esferas superiores, por ejemplo, en el lenguaje. Y entonces, lo que nosotros decimos que ya hay conciencia y todo eso, esa es una emergencia, vamos a ponerlo así, pero del lenguaje. Entonces, bueno, pero ese problema no se da de manera tan aguda en Maturana que lo que se da, por ejemplo, en Luhmann, ¿no? Porque en Luhmann la comunicación no es solo lenguaje. ¿Cuáles son los límites de esta comunicación? Como operación, supongo, es observa, ¿no? Diferencia, indica. Pero, ¿cuáles son los límites de los canales? Sé que no solamente el lenguaje, pero ¿dónde más? ¿Pero límites en qué sentido? Sí, hasta dónde más llega la actividad humana que sea comunicación. Bueno. No sé si entendí, es decir, no sé si entendí o si la respuesta pueda ser adecuada y todo eso. Pero te respondo primero de manera indirecta. Si tú le preguntaras, no a mí, no, a Husserl, ¿pero dónde está el límite de ese horizonte? Si el horizonte se define justamente por ser ilimitado, ¿no? El único límite es todo lo que tú quieras preguntar sobre el límite lo tienes que hacer en este momento, ¿sí? Y ese momento te refiere o te manda de alguna manera a que haya mucho más que eso que ves tú en ese momento, Husserl. Pero como tal, como horizonte, pues es ilimitado. ¿Tú dónde puedes ver dónde pueda terminar eso? No tiene, está abierto en un horizonte, digamos, al infinito, pues como podríamos matemáticos con ese signo, ¿no? Bueno, en la comunicación sería lo mismo. ¿Dónde están los límites? El único límite es que toda distinción la tienes que poner en este momento. Y si tú la pones en este momento, cualquier, ahorita estamos hablando ya como los matemáticos, ya no de la realidad, sino de la distinción. Si tú pones una distinción, la misma distinción te avienta a que puedas poner otra distinción. No sé si hay una respuesta a lo que, ¿cuál es el límite? Claro, supongo, sí puedo adoptar tantas formas como líneas pueda trazar en un papel. Exactamente. Ahora, el único, es decir, se puede trazar cuantas formas se puedan y todo. Luego la segunda pregunta es, también este trazo de formas tiene también una cierta, vamos a poner, una cierta historia. ¿Cuáles formas son las que se pueden volverse exitosas y tener carrera? Eso ya es distinto. No cualquier forma que tú traces hace carrera y yo voy a la playa, me pongo ahí, voy a las vacaciones y todo eso y pienso, voy a hacer una teoría distinta al cosmos, pues sobre el universo. Sí, y puedo crear ahí unas cosas fantásticas y todo, pero puede quedar una conversación de un mediodía, si es que una conversación de esa se puede hacer en la playa, pero es decir, una teoría sobre un universo. Pero si eso no lo refrendas en el sistema de la ciencia, si no lo discutes de alguna manera con pares y todo esto, es decir, esto si realmente tiene visos y todo eso, pues acaba por deshacerse. Pues, ¿no? No sé si la respuesta es, no toda distinción tiene tampoco posibilidades de éxito, ¿no? Pero en principio no tiene límite. Pero luego se puede discutir eso más, porque estamos hablando ahorita como en abstracto, pues, ¿no?
Lo que sí dice Luhmann, déjame decirte nomás, como en el juego de Luhmann sería, si lo viéramos en abstracto como simple comunicación, ¿sí? Esas distinciones, tú dices como simple comunicación, se pueden poner las que se quieran, ¿sí? No sé si queda claro, primer punto. Desde el punto de vista de comunicación, la sociedad puede poner las distinciones que se quieran, primer momento. Pero en un segundo momento, Luhmann, ahí viene la parte más bien restrictiva por el límite, las distinciones que han hecho carrera y que han sido exitosas se han convertido en los grandes sistemas de comunicación, digamos, diferenciados, que son el derecho, el arte, esto, el otro, acá y allá. Entonces, de ese mundo infinito que uno podría imaginarse, realmente los que han tenido éxito evolutivo, digamos, como configuración de distinciones, no son tantas tampoco. Dentro de ese universo comunicativo, otra vez vuelve el mismo problema. ¿Qué tantas distinciones puedo crear yo aquí adentro? También, en principio, al infinito. ¿Cuáles van a tener éxito de eso? Se va a reducir mucho. Considerar el abrir un proyecto en el hacer una historia, yo creo que apoyando un poco con la propuesta, puede ser la de Brodel, ¿no? De larga duración, intentar en estas distinciones, en retrospectiva, a los fines de larga duración, para tratar de quizá encontrar algunas regularidades, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Luhmann. Eso es lo que hace Luhmann y no lo hace Brodel. La regularidad las encontró Luhmann. Él dijo, lo ha dicho incluso en cita, dice, no estaremos ya en el momento de la sociedad en que se haga realidad las palabras de Brodel y toda esta cosa. Lo tienen la sociedad. Pero lo que hace Luhmann es un poco eso, decir históricamente cuáles de estas formas fueron las que resultaron exitosas de la comunicación. Hay unas muy aparentes, pues el derecho. Pues eso, digamos, en esa idea se vuelve algo fascinante la teoría de Luhmann. Yo es lo que digo, bueno, pues ya estaré yo totalmente loco, porque lo único que dice eso soy yo y luego se van saliendo de las clases y ya ahí, pero se vuelve algo fascinante en ese sentido. Por ejemplo, vamos a poner el derecho, ¿no? Luhmann trata el derecho más bien como eso, como hubo un momento evolutivo que se puede ir rastreando, aunque nunca llegara al momento preciso histórico de eso, pero se puede ir rastreando, donde una distinción aquí comunicativa, no una realidad, sino una distinción comunicativa, empieza a formar como una especie de galaxia de comunicación, en el derecho. Un cierto modo de proceder comunicativo va creando una galaxia comunicativa. Y lo que nos encontramos, ya nosotros nos encontramos una cosotota conformada de una realidad del derecho, pero que partió de un principio fundamental, que fue un modo de proceder, digamos, de distinguir. Para Luhmann eso es el derecho. Todo lo demás, el derecho no son los tribunales, no son los ladrillos de los tribunales, ni toda esta cosa, ¿no? Sino es el modo de proceder de alguna manera, ¿no? Es fascinante en el sentido de eso. Yo pocas teorías he visto con una arquitectura tan congruente, probablemente dicen, e incluso lo comparan mucho a Luhmann con eso, la de Hegel, ¿sí? Pero como diseño de teoría de una congruencia total, yo pocas, yo casi creo que después de Hegel es Luhmann, ¿sí? No lo digo yo, la fascinación esa ya mía, la locura esa mía, sino lo han dicho muchos en los escritos. La comparación es la arquitectura de Luhmann es la Hegel. ¿En qué sentido lo digo? Va poniendo
Esa distinción original del derecho creó un mundo emergente. Vuelve a lo mismo, está metida en el mundo del sentido, creó ahí mismo un mundo emergente dentro de ese mundo emergente. Y de allí creó su propio horizonte de límites y posibilidades. Y eso es el derecho. Todo lo que hace Luhmann es seguir exactamente con... Vámonos, ¿cuáles son las distinciones originarias? Son los famosos que le llaman Luhmann. ¿Quiénes crean las distinciones originarias de estas grandes galaxias? Los códigos originarios, ¿sí? Ese modo de proceder de alguna manera que se fue como referencia fundamental y que se fue separando de otros modos de proceder, esa es la formación del código. El código te va formando la posibilidad de crear una galaxia de comunicación interna prácticamente al infinito. Volvemos. Prácticamente al infinito, pero atado a una cierta historia de éxitos también comunicativos, ¿no? Entonces, lo más elemental del Luhmann se vuelve a repetir siempre en cualquier momento que tú vayas estudiando. El sentido es lo primero, luego va bajando en escala de concreción de alguna manera de eso, los códigos, los programas, esto y lo otro. Yo creo que es una de las... Sí, porque debo de ponderar eso. Yo creo que arquitectónicamente la ciudad es una maravilla de arquitectura. Otra cosa es la pregunta, ¿para qué sirve? Hay maravillas de arquitectura, pues que no para nada. Sí. Bueno, aún en el paradigma de la fenomenología, Husserl y también Daniel Ponti tienen la idea del concepto de encarnación o karma, ¿no? Como un intento de superar la dualidad cartesiana entre mente y cuerpo. Pero eso es más bien, sí, Merleau-Ponty, pues ese es más bien carne y cuerpo y todo eso, lo vería menos yo en Husserl, pero eso es secundario, ¿no? Sí, sí. Yo me preguntaba si hay alguna idea, un elemento, un concepto similar de carne en la teoría de Luhmann, o está implícita, no sé, de la teoría de la inacción como acoplamiento estructural entre las dimensiones del cuerpo y su entorno y los procesos cognitivos. O sea, lo digo porque en teorías que salen de la lingüística cognitiva, como Lecoq y Johnson, metáforas conceptuales, el cuerpo, sus dimensiones, ciertas características de su extensión influyen en gran medida en la comunicación, no en su idea de la comunicación que tienen estos lingüistas. ¿Hay algo similar en Luhmann? ¿El cuerpo está presente de alguna manera? Bueno, claro que sí, digo, para no equivocarme. Evidentemente, déjame decirte en qué sentido. Claro que está muy presente eso, pero luego tendremos que hacer como distinciones aquí, porque eso es muy propio pues de la teoría. Déjame decirte. Primero, una afirmación que te puedo decir, claro que está en Luhmann, a lo mejor lo llama de manera no tan fuerte como otras teorías, pues de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, donde está muy claro eso, está en los famosos, que Luhmann va a llamar mecanismos simbióticos referidos a los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Todo gran medio de comunicación simbólicamente generalizado, el amor, la ciencia, la verdad, la ciencia, el poder de alguna manera y todo eso, una de sus propiedades, pues de sus mecanismos simbólicos,
es que está referido como expresamente, por eso se llama mecanismo simbiótico, hay una relación velada con la, vamos a decir, con el ser humano, con la corporeidad pues, del ser humano, ¿no? Es decir, no son mecanismos simbióticos también totalmente como alejados de lo que podríamos llamar, que podemos llamar a eso realidad. ¿En qué sentido son? Vamos a ver, el ejemplo puede mostrar un poco más. Siempre en el amor como mecanismo simbólico generalizado, siempre está una relación velada con la sexualidad. Siempre. Se puede sublimar el amor, lo que se quiere y todo eso, el amor a Dios, y se puede llevar una vida a los monjes, pues, y todo lo que se quiera. Pero siempre está, digamos, como relación, como una relación simbiótica, esa referencia a la sexualidad. No, nunca acaba de perderse esa relación fundamental. Se puede sublimar, se puede inhibir, pero cualquiera de estos términos que tú pongas es que sublimas. Quiere decir que estás sublimando algo a lo que tienes tú como referencia, que inhibes pues, a aquello que tienes tú como referencia. No sé si queda claro. Entonces, siempre hay una referencia simbiótica, digamos, y expresamente el Luhmann lo va diferenciando todavía más. Dice, estas grandes transformaciones de la comunicación guardan esa referencia simbiótica. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa más clarísima también en Luhmann, el poder. El poder moderno, vamos a ponerlo así, los detalles pueden venir. El poder moderno, realmente, estamos hablando en abstracto, el poder moderno en abstracto es mucho más, es una relación mucho más simbólica que lo que nos pudiéramos imaginar. Pues es una relación mucho más abstracta, simbólica, según Luhmann. Pero la relación simbiótica del poder con la fuerza física del Estado es inmediata. No hay poder simbólico en la modernidad si no hay una referencia simbiótica con él. ¿Sí? Todo lo demás, ahí es lo distinto de la teoría de Luhmann sobre el poder de todos los demás, ¿sí? Podríamos hablar incluso de Bourdieu, ¿sí? Todos ellos, en este sentido. A las otras formas también que nosotros pudiéramos confundir como poder, tenemos que diferenciarla, probablemente las tengamos que llamar de otra manera y no son poder. El poder es el único que tiene esta referencia simbiótica con la fuerza física. ¿Sí? Todo lo demás puede ser autoridad, puede ser esto, puede ser lo otro, pero no hay una referencia. Entonces, en términos reales para Luhmann, solo hay poder político. Todo lo demás será otra categoría distinta, será autoridad, será lo que ustedes quieran, pero no es poder. El Papa no tiene poder en ese sentido, porque no tiene, es decir, no puede imponer lo que él quiera mandándome a los granaderos, aunque parezcan, pero no puede. Tiene autoridad, tiene lo que tú quieras. Por ejemplo, allí se diferencia mucho la teoría de Luhmann de Foucault. Es decir, porque estrictamente el poder en ese sentido tratado por Luhmann es únicamente el que tiene estas características, ¿no? Todos los demás le podemos llamar, digamos, de manera subvencionada le podemos llamar poder, pero en realidad no son poder. El que tiene relación con la fuerza física, yo te puedo obligar a algo y si no, yo te puedo obligar con la fuerza física, ¿sí? Allí hay una relación de poder. Donde no, pues no es autoridad, es lo que se quiere, es aquí, allá. Entonces, a tu pregunta, ¿hay una relación con la corporalidad de lo de Luhmann? Es evidente. Te estoy poniendo nomás un ejemplo de tanto. Lo otro, pues es la manera muy fácil incluso fácil de responder. Claro,
Es decir, este mundo emergente tiene un acoplamiento estructural pues con todas las condiciones de posibilidad, ¿no? Si tú no tienes cuerpo, pues no, tampoco no puedes comunicar. Pero es un acoplamiento estructural, pero no lo quise hacer directamente con el acoplamiento estructural porque es lo muy obvio, pero hay una relación simbiótica de este mundo emergente con, digamos, con nuestra corporeidad. Incluso Luhmann, déjame decirte porque eso es interesante también, hay artículos que ya están traducidos, por ejemplo, lo tradujeron en la UNAM y lo sacaron en unos libritos sobre eso, del cuerpo, artículos de Luhmann sobre esas realidades, acaban, todo es, hará unos 2 o 3 años salieron esos, los tradujeron ahí en la UNAM, ¿sí? Ya no me acuerdo, yo los dictaminé, pero luego en las dictaminaciones se pierde exactamente cómo se llaman, pero tenían que ver con varios artículos de esos de Luhmann que hablan sobre el cuerpo, la relación de, digamos, con la sexualidad, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la teoría del sistema. Pero el principio sería ese fundamental. El mundo del sentido es un mundo emergente incluso a esa realidad, digamos, primera de lo que podría ser la sexualidad. Es decir, casi en el sentido ese, ya es imposible saber qué es la sexualidad en su sentido originario. Lo que sabemos de ella es ya interpretado desde, digamos, desde el mundo emergente del sentido. Originalmente, que sea la sexualidad. Total, todo esto es para decir, evidentemente que Luhmann sabe de eso, pero a lo mejor sus términos no son tan fuertes como otros autores que tratan sobre eso. Por ejemplo, otro bonito, digo bonito en el sentido porque ahí hay más sutileza ahí. La ciencia tiene una relación simbiótica con los sentidos. Es decir, el último punto de referencia como relación simbiótica de la ciencia también es lo que veo y lo que percibo. ¿Sí? Y de ahí, como digo, esto a lo mejor sí, a lo mejor no, aunque la dinámica fundamental de ese mundo emergente de la ciencia es retirarse lo más que pueda de ese mundo de los sentidos. ¿Sí? Es tan simple. ¿Quién se mueve? ¿El sol o la tierra? ¿Quién se va moviendo? En nuestro sentido es el sol. La dinámica de la ciencia es, pues aunque lo veas así, fíjate que somos nosotros. Pues sí, pero yo lo sigo viendo así. Y a las 8:30 yo les aseguro que ya no está el sol y pues ya sí estoy aquí. Pero siempre es esa referencia última, ¿no?, de la ciencia con justamente la percepción de los sentidos. ¿Más preguntas? Y bueno, agradecerte, Javier. Agradecerte tu conferencia. Muy bien, muchas gracias.